Hola, soy Brian de Arfontes. Hoy estamos en la lectura 15 de las lecturas navideñas de Crossway y vamos a estar leyendo Romanos 5 del 12 al 17 de la Reina Valera 60. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese es el 12. El pecado entró en el mundo por Adán, el primer hombre que Dios había hecho. Ahora bien, el 13 viene siendo una explicación del 12. Pablo da cierta señal aquí de que es una explicación. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Aquí en el 13 vemos información de trasfondo, es información necesaria que tenemos que saber para poder entender el 14. Pero el 14, si queremos usar esa palabra, el 14 es el foco. O sea, Pablo quiere que sepamos lo del 13 para entender más bien el 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así que el primer Adán es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Cristo, el segundo Adán. Pasemos al 15. Pero el don no fue como la transgresión. Y aquí Pablo, de cierta manera, está indicando que lo que sigue aquí es una explicación de esta primera parte del 15. El don no fue como la transgresión. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué dices eso? Ahora nos va a decir Pablo. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces la segunda parte, empezando aquí con el por qué, está explicando la primera parte del 15. ¿Por qué no fue el don como la transgresión? Pasemos al 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Nuevamente, empezando desde el por qué, de aquí en adelante, vemos que Pablo está explicando por qué dice lo primero. ¿Por qué dices, Pablo, que con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó? En el caso de Adán, el primer Adán que pecó, Pablo nos dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Por qué no es con el don como en el caso de aquel uno que pecó? ¿Por qué, Pablo? Bueno, porque por Adán, el primer Adán, vino la condenación, pero por el segundo Adán, el Cristo Jesús, vino el don para justificación. El juicio para condenación vino a causa de un solo pecado, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Y es el don y el don lleva a la justificación. Qué cosas, ¿no? Aquí el 17 ahora. Pablo da una señal de que el 17 está explicando el 16. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quién va a reinar en vida por Cristo? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Espero que hayamos visto que está mucho mejor estar en Cristo que estar en Adán. Si todavía no se convence, les explico la lista que tengo aquí, que nace, que viene
de lo que acabamos de leer. Todos los hombres nacimos en Adán. ¿Qué es lo que hay en Adán? Hay pecado y por el mismo pecado hay muerte. Hay juicio para condenación y en Adán reinó la muerte. Pero si recibimos la abundancia de la gracia y del don de la justicia, veremos que es mucho mejor estar en Cristo, el segundo Adán. ¿Por qué? Porque en Cristo hay gracia. En Cristo está el don. Y en el 17 se explica como el don de la justicia. En Cristo hay todo lo contrario a la condenación. ¿Qué hay? Justificación. Hay perdón. Dios nos perdona en Cristo. Dios nos reviste de la justicia de Cristo. No tan solo recibimos el perdón de Cristo, sino que toda su obediencia, todas sus buenas obras se nos atribuyen a nosotros y ahora estamos delante de Dios no tan solo perdonados, sino Dios nos considera justos, nos declara justos por lo que Cristo hizo en vida y en muerte. Y también es seguro que reinaremos en vida. Así que espero que ahora pueda ver que es mucho mejor estar en Cristo. ¿Y cómo es que vamos a estar en Cristo o cómo podemos estar en Cristo? Nacimos en Adán. Así venimos al mundo pecadores. Pero si tan solo recibimos la abundancia de la gracia y del don de la justicia que se recibe por fe, se recibe gratuitamente, nos pasamos a estar en Cristo y disfrutamos de todas estas bendiciones que vemos en la porción que acabamos de leer. ¿Y cómo fue que Cristo hizo todo eso por nosotros? Bueno, la primera Navidad nos cuenta. Porque Dios mandó su Hijo al mundo. Y Él nació hace 2000 años en este mundo. Se le llama en otra parte de las Escrituras el segundo o el postrero Adán. Así que hace 2000 años nació el segundo Adán, el Salvador del mundo. Dios hecho carne, vino para darnos gracia, para darnos el don de la justicia, para darnos la justificación delante del Padre y para darnos la seguridad de reinar en vida. De eso se trata la Navidad, de un Salvador que vino, dejando su trono de gloria, sufriendo como vimos en la lectura de ayer, tomando nuestro pecado, cargando nuestro pecado. Dice que ayer en el texto que leímos en Isaías 53, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso sucedió en la cruz. Él llevó nuestro pecado para que nosotros ahora podamos estar delante de Dios, perdonados y justificados. Y para que podamos tener la seguridad de reinar en vida. Que Dios me los bendiga.